Génesis a los Salmos son 46 libros. Y luego ya se parte la otra mitad, Nuevo Testamento, que allí lo tienen al otro lado de su hoja. Ahorita voy a explicar algo de allí todavía. Nuevo Testamento, que son 27 libros. Comienza con Mateo y termina con Apocalipsis. Muchos dicen, pero ¿cómo podemos comenzar a leer la palabra de Dios? ¿De qué parte? ¿En qué parte? Y sí, esa es una gran pregunta que siempre nos hemos hecho y que debemos saber. La iglesia nos recomienda que comencemos con el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Porque al igual que, o por esta razón, los protestantes se confunden, no entienden, no logran entender lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque comienzan de donde sea, y si no, comienzan del Antiguo Testamento, y ahí es un gran error, porque lo que mencionaba ahorita, el Antiguo Testamento, nosotros ya como cristianos católicos ya no estamos obligados a obedecer el Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué nos sirve el Antiguo Testamento? Para que nos dé luz cómo leer el Nuevo y entender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan de la prefigura que dije de Noé, del arca? Para que nosotros, cuando vayamos y leamos allá en Génesis 7, 1 y 7, que esa familia se salvó a través de las aguas. O sea, ahí ya nosotros cuando estudiamos ya sabemos que se está refiriendo a la iglesia. Igual como Moisés, como Noé y muchos de los profetas eran prefiguras de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, de Génesis a Salmos, está apuntando a Jesucristo. Todo el centro de allá es Jesucristo. Y llega el Nuevo Testamento y es a Jesucristo, o sea, a Jesús. Entonces, por eso es que debemos entender de una manera como nos lo enseña la iglesia desde el Antiguo Testamento, para no creer cosas que no son y pensar que todo lo que está allá tengo que obedecerlo, ¿no? Lo que tengo que obedecer es lo que Jesús vino a traernos. Porque se recuerdan lo que dice en Mateo 5:17, no crean que yo he venido a abolir la ley, sino he venido a darle plenitud. O sea, que le vino a dar un realce. O sea, la vino a perfeccionar, en otras palabras. Porque aquello del Antiguo Testamento solamente eran figuras de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento. También está escrito, eso lo vamos a leer, yo creo que por ahí en algunos de los temas, donde en Hebreos 10:1 dice, déjame leerlo para leerlo más claro. Hebreos 10:1, no sé si alguien lo quiera buscar y también ahí me acompaña o lo anota, pero aquí nomás quiero hacer una referencia de lo que estoy hablando. Pueden anotarlo, Hebreos 10:1. Voy a leer, pero ustedes continúen buscando, y luego ya cuando lo busquen, ustedes van a mirar y van a decir, oh, de veras. Entonces dice, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Entonces aquí, ¿qué dice? Que la religión de la ley, o sea, el Antiguo Testamento, contenía algo de lo que todavía no iba a ser, pero de lo que todavía no era, pero de lo que iba a ser. Dice,
contiene una figura. ¿Se recuerdan lo que dije del arca? Figura o prefigura. Lo que el Antiguo Testamento nos dice es algo que se va a perfeccionar o aclarar en el Nuevo Testamento. Y aquí dice entonces que contiene una figura de los bienes por venir, que venía Cristo, venía la nueva alianza, el Nuevo Testamento, pero no la verdadera figura. Por eso decía, ¿no? Nosotros, el Antiguo Testamento ya, o la iglesia más bien, ya no se basa al Antiguo Testamento para darnos, enseñarnos o sacar doctrinas de allá, sino todo lo que está y lo que enseña la iglesia es en el Nuevo Testamento, lo que Jesús vino a decir, lo que Jesús vino a mandar, lo que Jesús vino a ordenar o a decirnos, ¿no? También, si recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, que dice, una de las palabras que dice, todo está cumplido. ¿Qué cosa? El Antiguo Testamento. Nadie podía cumplir el Antiguo Testamento, pero Jesucristo lo cumplió. Y como Él lo cumplió, entonces ya con la resurrección de Él, pasamos al Nuevo Testamento. Y ahí sí es para nosotros. Ahí sí tenemos que obedecerlo. Ahí sí. Por eso decía en estos temas, en los temas que mencionaba, bien importantes, que no vienen todos los sacramentos, la Eucaristía. Bueno, el de la salvación personal sí nos habla de la Eucaristía, nos habla varios temas de los de aquí, nos hablan parte de los sacramentos que nosotros tomamos, de lo que la iglesia nos ha enseñado que debemos cumplir con esos sacramentos. ¿Por qué? Porque Dios así quiso salvar a su pueblo. ¿Sí encontraron ese texto de Hebreos 10:1? Y sí le entienden ahí más o menos lo que dice, ¿verdad? Que sí dice lo que les estoy explicando desde el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento solo es una figura, solo son prefiguras de Jesucristo. Por ejemplo, la Virgen María. La Virgen María, eso lo vamos a leer, pero la Virgen María es una figura de Betsabé, que lo podemos mirar allá en Primera de Reyes 2:18, donde dice que la madre de Salomón entró y le pidió un favor, le hizo un ruego a petición de su hermano. Entonces dice que Salomón se levantó de su trono, se inclinó ante ella y se sentó y puso y mandó poner un asiento para su madre a su derecha. Entonces por eso la iglesia nos enseña que la Virgen María está a la derecha de Jesús, una prefigura de la Virgen María. Entonces todo así nos vamos a ir mirando que aquello del Antiguo Testamento son prefiguras del Nuevo Testamento, y que aquello nomás nos ayuda a entender el Nuevo Testamento, nos da luz, nos dice que viene algo bueno, algo mejor. Por eso, como decía Jesucristo, yo no he venido a abolir la ley, pero le he venido a dar plenitud, o sea, a darle lo máximo, o sea, lo que se ocupaba para salvarnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy a la hoja. Entonces, si allí en su hoja, los primeros 5 libros que tienen, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esos son los primeros 5 libros que les llaman el Pentateuco. El Pentateuco viene siendo, como nosotros ahorita en el Nuevo Testamento, los evangelios. O sea, para los judíos eran tan importantes estos 5 libros, tan importantes, que es como ahorita nosotros los evangelios. ¿Por qué razón? Porque en los evangelios nos habla Jesús directamente.
Y en las cartas, como ya, vamos a decir, como en Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, todas esas cartas, esas ya, pues sí, es palabra de Dios y nos habla Jesucristo, pero a través de el escritor. Pero en los evangelios nos habla directamente Jesús, o sea, palabras de él, directas. Entonces, o sea, de las que él transmitió. Entonces, lo mismo allá con los judíos, libros tan importantes. Entonces, miramos la otra parte, que son allí Josué, Jueces, Ruth. Ahorita la hermana me preguntaba, ahí tiene Samuel. Samuel tiene 2 libros, por eso ahí dice, para cortar los libros, ahí dice primer libro y segundo libro. Pero en la Biblia le va a encontrar primera de Samuel, o sea, 1 Samuel, y ya luego el capítulo, por ejemplo, capítulo 6, versículo tal. Y en Reyes también igual, ahí para cortar, para no ponerle como quien dice los 2, primera y segunda, sino nomás ponen 1 y 2, o sea, 2 libros de ese escritor. Y Crónicas igual. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos, si no me equivoco, esos 3 que tienen más de uno. Cuando tienen más de un libro es eso. Por ejemplo, es primera, así les llama la iglesia, así le llamamos primera y segunda y tercera, porque Juan tiene 3. Entonces, pero estos tienen 2. Dicen que Corintios también tenía 3. Tenía primera de Corintios, segunda de Corintios, tercera de Corintios, pero no saben dónde quedó ese libro. Entonces no está, en la Biblia no está. Pero digo, nada más para dar una idea de que son escritores que tienen más de un libro. Y entonces ahí miramos eso. Y también allí, aún más abajo de ahí mismo, Macabeos. También Macabeos tiene 1 y 2. 1 y 2, primera y segunda. Entonces ya miramos ahí, esos son libros históricos que nos hablan de la historia, ¿verdad? De lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Eso va a ser igual que en el Nuevo Testamento. Entonces vienen los profetas, libros, libros poéticos o sapienciales. Ahí quiere decir libros de sabiduría. Esos 1, 2, 3, 4, bueno, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabidurías, Eclesiástico. Entonces ahí miramos que esos son libros de sabiduría. Y por último vienen pues los libros proféticos, que es la lista más larga. Y pues son los profetas los que anunciaron y denunciaron la palabra de Dios. Los que vienen siendo, ayúdenme a contar, 1, 2, 3. Me perdí. 18. ¿Cuántos? 18. Iba en 15 y dije, son muchos. Sí, entonces 18. Entonces, así se compone el Antiguo Testamento, con 46 libros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que las Biblias protestantes nomás tienen 66 libros. Y nomás tienen, en esta parte de 46, nomás tienen 39. ¿Cuál es la razón? Porque ellos le quitaron a la Biblia y ellos dicen que no. Sí, se los quitaron. Porque resulta que ya en el Antiguo Testamento estaban los 46 libros. Pero los judíos que no aceptaron a Jesús, que no lo aceptaron, porque hubo unos que lo aceptaron y otros que no lo aceptaron. Los que no lo aceptaron fueron los que lo crucificaron. Entonces ellos le quitan esos 7 libros por ahí. Ayúdame, Juan, en el libro, si lo traes, los libros deuterocanónicos, que más o menos los puedo decir de memoria, para poder falla uno, que es Tobías, Yurik, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría,
y Primera y Segunda de Macabeos. 7 libros que le han quitado a la Biblia. Y eso es gravísimo, ¿eh? Nosotros como católicos debemos de saber eso, que no es lo mismo la Biblia protestante que la Biblia católica. Dicen muchos, sí es lo mismo. No, ¿cómo va a ser lo mismo una Biblia que le faltan 7 libros? No es lo mismo. No trae el mismo mensaje de Dios. No está completo el mensaje de Dios. ¿Y todo por qué? Porque los judíos le quitan esos 7 libros a la Biblia. Más tarde viene Martín Lutero, se separa de la Iglesia Católica, reniega de la Iglesia Católica, y también, como le tenía odio, le agarró odio y coraje, le quitó esos 7 libros a la Biblia. No se los quitó al inicio, pero los dejó como separados. Ya después, más tarde, en el 1825, las sociedades bíblicas le quitan los 7 libros definitivamente, no más en la Biblia. Por eso ellos tienen 66. Y ese es un gran error. Nosotros no debemos de traer esa Biblia. Yo traigo una, por ahí a veces la cargo, pero no porque yo la lea, sino porque a veces me dicen ellos, no, pero que sea de mi Biblia. Pues así sí. Pero yo para estudiar o leerla, yo no la leo. Y entonces no se les recomienda que lean esa Biblia porque no está completa y por lo tanto viene manipulada, demasiado manipulada. Sí. Usted menciona protestantes, ¿a quiénes se refiere? ¿Mande? Cuando menciona protestantes, ¿a quiénes se refiere? Las iglesias separadas, todas las iglesias, todas las demás. ¿Sí todos entienden, no? Cualquier otra denominación. Sí, nomás que normalmente es protestante, bueno, como le quiera llevar, pero hermanos separados. Protestante no es un insulto, porque protestante se le llama al que protesta. Ellos protestan, dicen Jesús no está en la Eucaristía. Están protestando, ¿no? Porque sí está. Jesús no mandó a confesarse con el sacerdote. Están protestando porque sí está. Entonces por eso la gran mayoría les llama protestantes. Algunos les llaman hermanos separados. Otros les llaman sectas. Como sea, yo les llamo protestantes. No sé cómo le puede llamar usted. Pero no es un insulto, ¿eh? Y ellos sí que nos insultan, ¿eh? Ellos sí que nos insultan. Protestantes solamente que protesta en contra de algo. Porque como un mentiroso, ¿cómo se le va a llamar? No hay otra palabra. Bueno, quizás haya, pero que yo conozca, ¿no? Mentiroso, pues mentiroso, ¿no? Y se oye como fuerte, pero es la verdad. Entonces lo mismo. Entonces es gravísimo que ellos hayan quitado esos libros. Y ahora, algo bien importante aquí. ¿Por qué razón? Si de veras los protestantes o las otras iglesias, si de veras supieran y conocieran lo que es la doctrina y fe y todo, ¿por qué no le quitaron libros al Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento sí lo puso la Iglesia Católica. El Antiguo Testamento no. El Antiguo Testamento ya estaba. La Iglesia no existía. La Iglesia no existía. Y ya estaban esos 46 libros. Y ellos le quitan esos. Entonces, si ellos dicen que la Iglesia de Cristo no es, que la Iglesia Católica no es la de Cristo, que la Iglesia no salva, que la Iglesia no es importante, que tantas cosas, entonces, ¿por qué no le quitan libros del Nuevo Testamento? Eso sí se los puso la Iglesia. Esa pregunta hay que hacernos nosotros. ¿Por qué? O sea, entonces no son coherentes con lo que dicen. Y bueno, ahí nos podemos tardar mucho. Ya más detalladamente en otra ocasión vamos a ir mirando. Bueno, esto es lo mismo, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, allí si tienen la hoja, también entramos en el Nuevo Testamento. Como podemos mirar los 4 evangelios, que es lo que miramos allá al inicio también del Antiguo Testamento. Y ya como decía, bien importantes los evangelios para nosotros, o sea, el centro de nuestra fe que está en los evangelios. Y ya también pasamos a las epístolas o a las cartas, como le llaman de las dos maneras, de San Pablo, que allí comienza, si lo pueden mirar, son 13, 14 por ahí. Es que a veces dicen que Santiago y así. A ver, allí que empieza Romanos.
Entonces, allí dice la primera y segunda de Corintios, hermana, ahorita que me preguntaron, primera y segunda de Corintios, porque tiene dos cartas San Pablo a los Corintios. Igual acá más abajo, primera y segunda de Tesalonicenses, y luego primera y segunda de Timoteo, o sea, porque son dos cartas, ¿verdad?, dirigidas a los Corintios, dos cartas dirigidas a Tesalónica, dos a Timoteo, y luego más abajo, ya la que mirábamos ahorita de primera de Pedro, y ahí está la otra segunda, o sea, dos cartas, y luego ya Juan, como había dicho, tiene 3, 1, 2 y 3. Y bueno, ya Judas y termina en Apocalipsis. Entonces, allí nosotros, como mencionaba hace rato, la iglesia nos ha enseñado a que comiencemos por el Nuevo Testamento, pero no como está aquí escrito, sino nos recomienda que comencemos por San Marcos y luego nos regresamos a Mateo y luego de ahí ya, entonces sí continuamos. Porque San Marcos, dicen, porque San Marcos nos habla de una manera también más sencilla, porque fue el primero que les escribió, que les habló a los no conversos, a los que apenas estaban entendiendo la fe. Entonces por eso a nosotros se nos recomienda que empecemos por ahí, porque si no conocemos la iglesia, no conocemos la fe, no conocemos la Biblia, pues tenemos que empezar por lo sencillo, ¿no? Por donde comenzó Marcos, San Marcos, de una manera pues apenas, ¿no?, llevar el evangelio, el carisma, el anuncio de la palabra. Por eso cuando en este texto que vamos a mirar más hoy no lo vamos a mirar, después, donde dice San Marcos en 16, 15 y 16, ir por todo el mundo y hacer que todas las naciones, que todos los pueblos sean mis discípulos. Y el que crea, dice, y el que crea y se bautice, se salvará. Y el que se niegue a creer, se condenará. Y ahí les está hablando, pues, a los adultos, pero a los que todavía no conocían la fe, a los primeros conversos. Entonces, ahí hay mucha confusión. Luego lo vamos a explicar en el tema de la diferencia entre las otras iglesias, los protestantes, y la iglesia católica. Una pregunta aquí, ¿alguna? ¿Está bien? A ver, entonces, hace rato decíamos, la apologética es necesaria que la conozcamos nosotros, por lo menos lo básico. ¿Por qué razón? Porque estamos dispuestos a dar razones de nuestra fe. La apologética, mucha gente dice que es para pelear, o que, pues sí, casi siempre es lo que escuchamos, que la apologética es para pelear con los hermanos separados, los protestantes. Pero si miramos aquí ese texto, lo pueden buscar, Hechos 17:2, y si alguien lo puede leer desde el 1 lo leen, cuando lo encuentran, y luego el 2, y vamos a mirar que ya San Pablo hacía esto que nosotros estamos haciendo hoy, con la apologética. Él ya lo hacía ya. Entonces la iglesia lo ha enseñado, la iglesia lo ha respaldado y la iglesia lo ha aprobado. No es un invento de nosotros o de por ahí de alguien, es de la iglesia. O sea, o más bien desde Jesús y desde San Pablo, y luego la iglesia, y la iglesia que nos viene instruyendo, nos viene guiando en este plan de salvación. Si alguien lo tiene, Hechos está después de Corintios, por ahí 50. Un momentito, vamos a mirar. Hechos de los Apóstoles está después de San Juan, de los Evangelios. Cuando ustedes más o menos
Una idea nada más o menos. A ver si por ahí pueden mirar más o menos la Biblia. Si miran un segundito para acá, su Biblia cuando la abran la van a tener así. Este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. Si miran qué gruesor es del Antiguo y qué delgadito es. Entonces cuando demos un texto, vamos a decir el Nuevo Testamento, entonces para que no busquen desde atrás, sino que casi le parten a la tercera parte de la Biblia y ya por ahí les van a salir los evangelios, van a andar bien cerquitas. Y si son las cartas, pues va a ser un poco más de los evangelios, pero nada más una idea cuando estamos aprendiendo de la Biblia, es casi a la tercera parte de la Biblia. Es donde están los evangelios. Bueno, y Hechos de los Apóstoles pues está más adelante. Entonces, nomás para dar una idea del Nuevo y Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Puede leerle, hermana? Del 1 y 2, sí. Yo nomás escribí acá el 2, pero es el 1, para entender un poquito. Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Entonces, cuando ustedes les digan que la apologética es para pelear, mentira, no es para pelear, es para instruirnos, para conocer nuestra fe. Ya San Pablo lo hacía, dice, según su costumbre de San Pablo, ¿verdad? Fue a visitar por 3 sábados a los judíos en las sinagogas y discutía con ellos basándose en las Escrituras. Es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros hablamos con un protestante, si hablamos con muchos, no estamos peleando, no estamos haciéndolo menos, no estamos insultándolo, simplemente le estamos demostrando de lo que estemos hablando. Por ejemplo, ellos nos cuestionan mucho de la Virgen María. Nosotros predicamos en la calle, llegan y nos predican, nos dicen, nos preguntan, pero María no es virgen. ¿Por qué predican de María si María fue una cualquiera? María no fue la madre de Jesús. Entonces nosotros vemos la Biblia y les mostramos que sí, María fue virgen, María fue la madre de Dios y bueno, tantas otras cosas. Entonces eso no es pelear, porque hay gente que les va a decir, o que quizás ya lo han escuchado, que la apologética, lo que miramos hace rato, es para pelear. No es para pelear, es para conocer nuestra fe y cómo poder ayudar a otros. Por eso San Pedro, el primer texto decía, ¿no? Estén siempre dispuestos. Eso es lo que nos... Vamos a mirar otro texto de San Pablo allí, más adelante de allí, más adelante, donde diga 2 de Timoteo 3:16. Textos cortitos, para que los podamos ir entendiendo, que después vamos a leer más textos, donde ya puedan ustedes, o podamos ir entendiendo todos juntos más ampliamente de dicho tema. 2 de Corintios, está ahí, 2 de Timoteo, 3:16. Si alguien ocupa ayuda, levante la mano, los hermanos me pueden ayudar. Acá, hermano Diego. Allí, hermana. Por ahí, si alguien más ocupa ayuda, levante la mano y así les pueden dar una idea y ya después es más fácil para buscarlo. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno. Así. Hay que tener mucha paciencia y verán que va a ser fácil. O sea, es cuestión de ir abriendo la Biblia una vez que la abramos y que ya tenemos una idea más o menos, o que nos digan los hermanos es Antiguo Testamento, nos vamos y más o menos por ahí les decimos dónde,
por ahí a la mitad del Antiguo Testamento, así una idea. Entonces abren del todo ahí esa parte y lo van a andar cerca, muy cerca, y es una manera de encontrarlo fácil. Si lo tienen, ¿lo pueden leer? ¿Alguien lo puede leer? Otro hermano que lo pueda leer por ahí. Adelante, adelante, hermana. ¿Sí? Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Ahí. Una cosa que quiero aclarar. Sí, como lo estamos haciendo está muy bien. Se nos ha enseñado que cuando es un estudio de Biblia, lo estamos haciendo bien, no es necesario decir palabra de Dios. O sea, está bien ahorita, está bien, han leído bien, porque a veces dicen, como es estudio de Biblia, no se puede estar diciendo palabra de Dios cada rato, porque no es una celebración litúrgica y esto, sino estudio de Biblia, está bien. Entonces, ahí, algo importante, miren, que aquí igual, San Pablo, como nos dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir. ¿Le suena esa palabra? Rebatir. ¿Cómo decía en el texto del pasado? Que él discutía con las escrituras, discutía. Aquí está diciendo rebatir. Entonces, cuando nosotros estamos con un hermano protestante o separado, como ya lo repetía, no es que estamos peleando, sino que estamos rebatiendo dicho tema, aclarando ese tema. Y la Biblia no lo respalda porque lo está diciendo. Para rebatir, para enseñar, para rebatir, corregir y guiar en el bien. Entonces, fíjense, la Biblia en todo lo que nos ayuda. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿a qué nos enseña? Nos enseña. Es buena para enseñarnos, para rebatir, para corregirnos y guiarnos. De esa manera nosotros podemos ir bien con Dios. Entonces, bueno, yo quería más que nada aclarar este punto que es bien importante para que no confundamos que la apologética sea para otra cosa, sino es para ayudar y fortalecer la fe de nosotros. Y vamos a mirar ese texto, está bien importante, que vamos a mostrar, vamos a mirar, vamos a enseñar que así como en el Antiguo Testamento sucedió, hoy en el Nuevo Testamento está sucediendo. Es 2 Corintios 11:3 y luego va a continuar en el versículo 4 ahí mismo. Por ahí adelante de Romanos, ya dan por Hechos, luego Romanos, luego Corintios. Los hermanos, ¿ya lo encontraron, hermano? ¿Ya lo encontraron? Sí. Entonces ahí vamos a mirar una imagen que nos dice mucho. ¿Cómo esa imagen nos dice mucho? ¿Por qué razón? Porque ahí es donde se pierde la salvación del hombre. Ya Dios había creado al hombre, dice la palabra de Dios, a su imagen y semejanza, pero lo había creado para hacerlo como Él, inmortal, que nunca íbamos a morir. Pero llega el diablo y ¿qué hace? Engaña
a nuestros primeros padres, en ese caso a Eva, y vamos a mirar, no me voy a quedar allá, es el Nuevo Testamento, pero para dar una idea de lo que pasó allá, y ahora qué está pasando dentro de nuestra iglesia. Lo mismo que pasó allá, está pasando en la Iglesia Católica. ¿Puede leerlo en voz alta alguien? Un poquito. Lean. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad de vida a Cristo. El 4. ¿Ese es cuál? Oye, ¿ya está? ¿Ya es el 3 y el 4? ¿3 y el 4 también? Sí, el versículo 4. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o así recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo toleraría. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se Nada más consideran- al 4, hermano. Perdón. Está bien, está bien. Bueno, me voy a regresar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que lo mismo que pasó allá está pasando en nuestra iglesia católica. Dice aquí, es esta versión, ¿qué versión tiene la de los jóvenes de edad? La Ajá. latinoamericana. Pero es que es Biblia para jóvenes. Sí, dice un poquito diciendo, porque aquí dice, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia,